Buenas, soy Iván Plaza, médico rehabilitador de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca y vamos a hablar sobre la actividad física. Pero antes de comenzar me gustaría dejar claros algunos conceptos importantes, ¿no? Como el qué es la rehabilitación cardíaca y qué fases tiene. Aquí veis, os dejo dos opciones, ¿vale? A elegir. La rehabilitación cardíaca sería un entrenamiento individualizado, y la opción B, un conjunto de acciones de intervención educativa y de entrenamiento individualizado con el objetivo de daros a conocer las herramientas necesarias para que seáis protagonistas en vuestros cuidados. Bueno, creo que queda claro, ¿no?, que efectivamente la opción correcta sería la B, ¿vale? Acordaros que los programas de rehabilitación son un conjunto de acciones de intervención educativa y de entrenamiento individualizado con el objetivo de daros a conocer las herramientas necesarias para que seáis protagonistas en vuestros cuidados. En cuanto a las fases de rehabilitación cardíaca, se dividen en tres fases. La fase 1, que sería la fase hospitalaria, esta se da una vez que el paciente se estabiliza después del evento cardíaco y se lleva a cabo de forma progresiva, de modo que el paciente alcanza antes del alta un nivel de actividad similar al necesario para llevar a cabo tareas simples de autocuidados personal y movilización en el ámbito doméstico. Nosotros realizamos una captación activa para que no se nos escape ningún paciente que ha tenido un infarto y se puede beneficiar de la rehabilitación cardíaca. Después vendría la fase 2, que es la fase en la que nos encontramos, que consiste en un programa intensivo de control de factores de riesgo y ejercicio monitorizado o guiado de forma telemática. Se lleva a cabo en las primeras semanas o meses tras el evento agudo, de forma ambulatoria o telemática, como ya he dicho, y el paciente pues tiene que seguir un control por nuestra parte para aprender a llegar a la fase 3 de la rehabilitación cardíaca, que sería la fase de mantenimiento, que consiste en programas de ejercicio bien en domicilio o en centros deportivos, acompañados o no de sesiones de recuerdo con información sobre estilos de vida saludable. Y el objetivo sería mantener y progresar en los hábitos de vida cardiosaludables adquiridos durante la fase anterior, ¿vale? Lo importante en esta es la adherencia para que continuéis realizando todo lo aprendido. Vamos ya un poquito, este sería el índice que voy a seguir. Hablaremos ahora de los beneficios del ejercicio. En cuanto a los beneficios del ejercicio, que sepáis que el ejercicio es conocido como la polipíldora, ya que tiene beneficios demostrados en distintas enfermedades. Reduce riesgos de hipertensión y disminuye la hipertensión arterial a largo plazo. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio o el accidente cerebrovascular. Ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes, mejorando el uso que hace el cuerpo del azúcar sanguíneo. Reduce el riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer, entre ellos los más estudiados, el cáncer de mama y el colorectal. El músculo además segrega sustancias que mejoran el estado de bienestar y disminuyen el riesgo de depresión. Y estando en buena forma física, se reduce el riesgo de caídas y de dependencia. Además, debemos de saber que el ejercicio mejora la salud ósea y funcional y es determinante en el gasto energético, por tanto fundamental para el equilibrio calórico y el control de peso. En esta tabla se relaciona la incidencia por enfermedad cardiovascular con la forma física de la población. Para medir la forma física de la población utilizamos una unidad de medida que son los MED. Cuanto mayor número de MED, mejor forma física tendremos. Por tanto, en esta tabla lo que vemos es la disminución de mortalidad por enfermedad cardiovascular cuanto más en forma se está, es decir, cuanto más MED se tiene. Llevados a los beneficios del cardiópata, es importante entender que el músculo es como un órgano endocrino que segrega sustancias que mejoran nuestra vida en distintos aspectos, mejorando la calidad de vida, mejorando los síntomas derivados del infarto, aumentando la supervivencia y disminuyendo tanto muertes como reingresos en hospitalización. En esta tabla se relaciona el número de sesiones de entrenamiento con el descenso de mortalidad y se ve que cuantas más sesiones de entrenamiento, menos incidencia de muerte habrá. En cuanto a las recomendaciones generales del ejercicio. Por una parte está el sedentarismo. El sedentarismo es un factor de riesgo relacionado con el aumento de mortalidad. Para evitar ser una persona sedentaria es importante dar un mínimo de 10.000 pasos al día, ¿vale? 10.000 pasos al día. Además, es recomendable no estar más de una hora seguida sentado en una silla o sofá. Es decir, nos tendremos que levantar cada cierto tiempo para no estar sentados.
En cuanto al ejercicio físico, ha de ser multicomponente. Para que un programa sea completo, debe de tener estos 4 componentes: la resistencia aeróbica, la fuerza, el equilibrio y la flexibilización. En cuanto a las recomendaciones de cantidad de ejercicio aeróbico a realizar, es la siguiente: 150 minutos a la semana de intensidad moderada o 75 minutos a la semana de intensidad vigorosa. Para valorar la intensidad del ejercicio se utiliza la escala de Borg que veis a la derecha. En esta escala se valora el esfuerzo en una escala del 0 al 10, teniendo en cuenta que 0 es una intensidad de reposo y 10 una intensidad máxima. En base a esta escala haremos una intensidad moderada si trabajamos entre un 3 y 4 y una intensidad vigorosa si trabajamos entre 5 y 6. En cuanto al ejercicio de fuerza, se recomienda realizar entre 2 y 3 sesiones de ejercicio de pesas a la semana. Y para la correcta ejecución del ejercicio se recomienda contar en alto en el momento del esfuerzo para evitar el aumento de presión en las cavidades abdominales, torácica y craneal. Nosotros aquí, para indicaros cómo hacer el ejercicio, trabajaremos con carácter de esfuerzo, ¿vale? Y más o menos os damos la pauta de decir que siempre debéis de ser capaces de realizar el doble de repeticiones con un peso para tener la intensidad adecuada. En cuanto al control según la frecuencia cardíaca. Para saber con qué frecuencia cardíaca se debe entrenar, os hacemos diferentes pruebas que nos aportan los datos necesarios. La prueba de esfuerzo máximo, que se suele realizar caminando o corriendo en un tapiz rodante o cinta de correr, y el test submáximo con medición de lactato en sangre. En la prueba de esfuerzo máxima nos interesa saber cómo responde el corazón a la máxima intensidad que sois capaces de alcanzar. Así podremos valorar si hay alteraciones electrocardiográficas en vuestro corazón. Además, somos capaces de saber cuál es vuestra capacidad funcional mediante los METs. Así sabremos cómo de en forma estáis en relación con vuestra edad y sexo. En la medición de lactato en sangre buscamos 2 umbrales metabólicos del ejercicio físico. El LT1, que sería el momento en el que la concentración de ácido láctico comienza a ascender, y este ascenso es lento y el cuerpo es capaz de eliminar de forma eficaz, por eso la curva no tiene una pendiente muy pronunciada. Y el LT2, que es el momento en el que la concentración de ácido láctico sube de una forma mucho más brusca y el cuerpo no es capaz de eliminarlo. La programación del ejercicio se hace entre estos 2 umbrales, así nos aseguramos que es un estímulo suficiente para obtener los beneficios cardiovasculares que nos interesan sin llegar a ser un ejercicio perjudicial. En cuanto a la técnica de trabajo de fuerza, como ya he comentado previamente, es muy importante evitar el aumento de presión intraabdominal y torácico para evitar complicaciones con el ejercicio. Si no hacemos el ejercicio de fuerza expulsando el aire, se produce un aumento de presión toracoabdominal en el sistema cardiovascular, produciendo complicaciones como hemorragias oculares, síncopes o desmayos, hemorragias cerebrales, hernias abdominales e inguinales y muchas otras más. Por tanto, no debemos de hacer como hace la deportista olímpica que tenemos a la derecha, ¿vale? Siempre debemos de expulsar el aire en el momento de mayor fuerza. Por último, recordaros, para finalizar, que todo esto es un aprendizaje con el objetivo de cambiar hábitos de vida. Por ello, es importante que vayáis pensando en cómo y cuándo haréis las sesiones de entrenamiento cuando finalice el programa para mantener la adherencia y estos hábitos a lo largo de toda vuestra vida. Ánimo con los cambios de hábitos de vida que estéis realizando con nuestra ayuda, y cualquier duda podéis poneros en contacto al mail rhbcardiacachn@gmail.com. Un saludo.